¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que realmente ocurre cuando dos personas se acuestan sin estar casadas? No me refiero solo a lo visible, a lo que todos hablan o intentan normalizar, sino a lo que nadie ve, a lo que ocurre en silencio, a lo que toca lo espiritual mientras la rutina continúa como si nada. Esta es una pregunta que me inquieta porque afecta a hábitos comunes, decisiones íntimas y elecciones que parecen simples pero que tienen profundas consecuencias. Mucha gente trata esto como algo natural, moderno, sin importancia. Otros dicen que es solo una fase, que no tiene nada de malo, que Dios lo entiende, pero ¿realmente lo entiende como nos han dicho? ¿O está ocurriendo algo mucho más grave, algo que casi nunca se explica con claridad? Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque no solo implica reglas eclesiásticas, sino también protección espiritual, orden interior y puertas que se abren sin pedir permiso. Dormir juntos sin estar casados no es solo una cuestión de moralidad, como muchos creen. Dentro de la espiritualidad católica, toca directamente el reino invisible, ese que no se percibe el primer día, ni siquiera la primera semana. Poco a poco, comienzan a surgir pequeños cambios. La paz disminuye, la oración pierde su poder, la mente se confunde, el corazón se cansa. Y casi nadie asocia esto con el hábito que se ha vuelto rutina. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has sentido que, incluso rodeado de gente, algo parecía fuera de lugar? Como si tu vida espiritual estuviera bloqueada, como si ciertas bendiciones tardaran más de lo debido. Este tipo de sentimiento no surge de la nada. En el catolicismo sobrenatural, entendemos que los hábitos, los entornos y las decisiones fortalecen o debilitan la protección espiritual de una persona. Cuando la Iglesia habla del sacramento del matrimonio, no se refiere simplemente a un hermoso ritual o una antigua tradición. Se refiere a una protección espiritual, un pacto, un orden ante Dios. Fuera de este pacto, la intimidad deja de estar protegida y se convierte en una exposición. No se trata de condenar, sino de comprender lo que está en juego cuando se ignora esta enseñanza. El problema es que vivimos en una época donde todo se explica únicamente por las emociones o la psicología, dejando de lado lo espiritual. Pero la fe católica siempre ha enseñado que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Lo que se hace con el cuerpo nunca se limita solo al cuerpo. Hay intercambio, hay conexión, hay apertura, y algunas de estas aperturas no traen vida, sino confusión. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque lo que vamos a hablar aquí no es sentido común. Son revelaciones que nos ayudan a ver situaciones que antes parecían normales, pero que de hecho afectan directamente la vida espiritual, las relaciones e incluso la prosperidad interior. Nada aquí es casual. Cada detalle tiene una razón de ser, cada enseñanza tiene una profunda raíz en la fe y la experiencia espiritual de la Iglesia. Quizás nunca hayas escuchado a nadie explicarlo así. Quizás nadie te haya advertido sobre cómo ciertos hábitos en casa, especialmente en el dormitorio, influyen en la presencia de Dios, el poder de la oración y la estabilidad emocional. Y es precisamente por eso que este mensaje debe escucharse con atención, sin prisas, sin estar a la defensiva. Porque cuando algo invisible empieza a actuar, las señales aparecen incluso antes de que comprendamos la causa. Y es a partir de ahí que todo cobra sentido. Cuando comprendemos por qué la Iglesia siempre ha tratado este asunto con tanta seriedad. Y mientras hablamos de todo esto, vale la pena recordar que no se trata de una reflexión distante, teórica ni fría. Toca vidas reales, historias reales, personas que están experimentando este conflicto ahora mismo. Así que, si este tema te resuena, si en algún momento algo de lo que se dijo aquí te llegó al corazón, déjalo en los comentarios. Puede ser una experiencia, una pregunta, un sentimiento, incluso simplemente un «esto me hizo pensar». Tus palabras no quedarán aisladas, crean puentes, crean identificación y hacen que otras personas se den cuenta de que no están solas en este camino. Mucha gente se encuentra con este tipo de contenido pensando que son los únicos que experimentan ciertas ansiedades, ciertas luchas silenciosas en casa, en sus relaciones, en sus dormitorios. Y cuando alguien habla de ello,
Cuando alguien se abre, se crea un espacio acogedor, se crea una comunidad. Así es como este mensaje cobra fuerza y llega a quienes lo necesitan, a menudo justo cuando más lo necesitan. Si crees que este tipo de reflexión es importante, que aporta claridad, conciencia y protección espiritual, darle a me gusta a este video es una forma sencilla pero contundente de decir que este contenido debe seguir existiendo. Cada me gusta ayuda a que el video llegue a más personas que quizás nunca se hayan parado a pensar en ello, pero que viven con las consecuencias a diario sin entender por qué. Y si aún no te has suscrito al canal, suscribirte es como decir, quiero continuar esta conversación. Aquí, el objetivo no es juzgar, sino iluminar. No es señalar con el dedo, sino guiar. Y al suscribirte, ayudas a que este espacio crezca, se mantenga vivo y lleve este tipo de enseñanza a muchos más hogares, relaciones y corazones que buscan dirección. Todo lo que estamos discutiendo aquí no es casualidad. Hay una secuencia, una lógica espiritual, un profundo cuidado detrás de cada enseñanza que la Iglesia ha preservado a lo largo del tiempo. Y a medida que avanzamos, se darán cuenta de que algunas piezas empiezan a encajar, que ciertos sentimientos cobran sentido y que lo que antes parecía una exageración revela gradualmente una verdad mucho más profunda de lo que uno imagina. Cuando la Iglesia habla de este tema, muchos cierran sus corazones incluso antes de escuchar. Con el tiempo, se crea un ruido que hace parecer que todo se reduce a prohibiciones, normas severas o juicios. Pero esto no se corresponde con la verdad de la doctrina católica. La Iglesia nunca ha tratado la cuestión de la cohabitación sin matrimonio como una condena a la persona, sino como una advertencia sobre el orden espiritual, la protección y las consecuencias. El problema es que casi nadie lo explica con serenidad, profundidad y humanidad. La enseñanza comienza con algo sencillo, pero conmovedor. El matrimonio no es un simple contrato social ni una celebración simbólica, es un sacramento. Y cuando algo es sacramento, significa que la gracia, la cobertura y la protección espiritual específica están presentes. Fuera de este contexto, la intimidad continúa existiendo, pero sin esta protección. No porque Dios se retire, sino porque la persona elige vivir fuera del orden establecido para preservar el cuerpo, la mente y el espíritu. Aquí es donde mucha gente se confunde. La Iglesia no dice que Dios deja de amar a alguien porque se acuestan juntos sin casarse. Eso nunca se ha dicho. El amor de Dios permanece. Lo que cambia es el ámbito espiritual en el que esa persona comienza a vivir, y esto tiene un impacto directo en la vida emocional, la claridad mental, la fuerza interior e incluso en las decisiones diarias. Cuando se rompe el orden, la mente empieza a justificar, el corazón se confunde y el espíritu pierde sensibilidad. Esta enseñanza no surgió de la nada. Se construyó a lo largo de siglos observando al ser humano en su totalidad. La fe católica siempre ha visto al hombre y a la mujer como una unidad. Cuerpo, mente y espíritu no funcionan por separado. Cuando dos cuerpos se unen sin una alianza espiritual, algo se desequilibra. Puede que al principio ni siquiera lo notes, pero las señales aparecen gradualmente. Un cansancio inexplicable, mayor dificultad para orar, una sensación de distanciamiento de Dios, conflictos que surgen sin una razón clara. Muchos piensan que esto es una exageración, que está anticuado, que no tiene sentido en el mundo actual, pero simplemente observen con honestidad. ¿Cuántas relaciones comienzan llenas de promesas y, con el tiempo, se vuelven pesadas? ¿Cuántas personas dicen amar, pero viven en constante tensión, inseguridad y agotamiento emocional? La Iglesia no ignora estas realidades. Al contrario, ofrece una comprensión más profunda que va más allá del comportamiento visible y profundiza en la verdad oculta de las decisiones. Cuando hablamos de orden espiritual, hablamos de protección. Así como una casa necesita una estructura para no derrumbarse, la vida íntima necesita cimientos para no convertirse en fuente de confusión. El sacramento del matrimonio organiza esta estructura. No limita el amor, lo sostiene. Fuera de él, la intimidad puede parecer libertad, pero a menudo se transforma en carga, exigencias y frustración. Es importante dejar esto claro.
A la Iglesia no le interesa controlar la vida privada de las personas. Le interesa preservar la integridad interior. Esta enseñanza existe porque, con el tiempo, se ha hecho evidente el verdadero impacto que ciertas decisiones tienen en la transformación de una persona, su mentalidad y el camino que sigue inconscientemente. Muchas decisiones parecen pequeñas, pero tienen profundas consecuencias. También hay un aspecto que casi nunca se aborda. Cuando dos personas duermen juntas sin un vínculo sacramental, crean una conexión espiritual inestable. Esta conexión puede generar dependencia emocional, miedo a la pérdida, inseguridad e incluso bloqueos en la vida espiritual. No porque la relación en sí sea mala, sino porque carece de la base que sustenta esta unión de forma sana y protegida. Esta enseñanza no pretende distanciar a las personas de la Iglesia. Al contrario, existe para acercarlas, aclararlas y concientizarlas. Cuando alguien comprende el porqué, deja de ver la fe como un conjunto de reglas y comienza a verla como un camino de cuidado. Todo cambia cuando uno comprende que la Iglesia habla de esto desde el amor y no desde la rigidez. Y es precisamente aquí donde muchas cosas empiezan a tener sentido. Esa sensación de estancamiento, ese vacío que aparece incluso cuando todo parece ir bien, esa dificultad para avanzar en ciertas áreas de la vida. Nada de esto surge por casualidad. Hay una lógica espiritual detrás, una secuencia de causa y efecto que rara vez se explica con honestidad. Cuando una persona empieza a ver esto, algo se reorganiza internamente. Esta comprensión no requiere perfección inmediata, sino conciencia. No exige que alguien cambie todo de golpe, sino que se detenga, reflexione y se dé cuenta de dónde se ha roto el orden. A partir de ahí, empiezan a surgir decisiones más claras. Y las decisiones alineadas con la verdad siempre producen transformación, incluso cuando al principio son difíciles. Y a medida que avanza esta explicación, se revelan otras capas, porque no se trata solo del acto en sí, sino del entorno, de la rutina, de los hábitos, de cómo se vive la intimidad en casa, y así sucesivamente con la explicación. Antes de continuar, si una palabra resume lo que este pasaje evocó en ti, escribe solo esa palabra o la frase orden espiritual en los comentarios. Cuando la fe católica afirma que el cuerpo es un templo, no utiliza una metáfora hermosa o excesivamente simbólica para parecer profunda. Habla de algo muy concreto, aunque invisible a los ojos. El cuerpo no es solo materia, no es solo una presencia física que ocupa un espacio. Lleva consigo recuerdos, emociones, huellas, decisiones y todo lo vivido a lo largo de la vida. Cada experiencia deja un registro que permanece no solo en la mente, sino también en el interior de la persona, moldeando comportamientos, reacciones e incluso la forma en que se relaciona con Dios y con los demás. Por lo tanto, cuando dos personas duermen juntas, no solo se rozan, hay un intercambio silencioso y profundo que trasciende el momento. Historias se cruzan, heridas se tocan, viejos dolores se mezclan, lo vivido, los miedos que arrastra, los vacíos que nunca se han sanado, todo esto entra en la relación. Y esto no ocurre conscientemente. Es algo que ocurre entre bastidores, sin previo aviso, sin fanfarrias, pero con un impacto real. Mucha gente cree que simplemente gustar, confiar o sentirse bien es suficiente para que todo esté en orden. Pero la fe enseña que los sentimientos por sí solos no pueden organizar lo espiritual. El cuerpo, al ser un templo, necesita cuidado, alineación y propósito. Cuando este orden se rompe, lo que surge no es un castigo inmediato, sino una desorganización interna que se extiende gradualmente. La mentalidad cambia, las decisiones se toman más por impulso que con claridad, y la persona comienza a actuar sin darse cuenta de que está reaccionando a algo que no comprende. Dormir juntos crea una intimidad que conecta mucho más que dos rutinas. Conecta historias familiares, viejos traumas, frustraciones no resueltas y expectativas tácitas. Y cuando no hay un compromiso espiritual para sostener esta unión, estas cargas empiezan a pesar demasiado. Uno empieza a cargar con las cargas del otro sin darse cuenta. La irritación crece, la paciencia disminuye y el diálogo se vuelve más difícil. Las pequeñas cosas adquieren proporciones enormes.
Todo esto parece meramente emocional, pero hay una verdad oculta detrás. La Iglesia nunca ha ignorado esta realidad. Al contrario, siempre ha advertido que la intimidad sin un pacto espiritual debilita el ser interior de la persona. El cuerpo, que debería ser un lugar de descanso y seguridad, se convierte en un campo de confusión. La noche, que debería traer paz, a menudo trae inquietud. La mente no se calma, el corazón no se aquieta y la oración empieza a perder terreno. No porque la persona no quiera orar, sino porque algo en su interior está desordenado. Este proceso es silencioso, no ocurre de la noche a la mañana. Por eso muchas personas no conectan una cosa con la otra. La persona sigue yendo a la iglesia, sigue creyendo, pero siente que algo no fluye. La fe parece distante, la presencia de Dios débil, y surge una sensación de estancamiento. Este es uno de los impactos más ignorados cuando se rompe el orden espiritual del cuerpo. La vida continúa, pero sin profundidad. Las decisiones se vuelven confusas y la transformación tan anhelada siempre parece posponerse. Cuando dos personas se unen sin esta protección, crean un vínculo que no estaba preparado para sostener todo lo que comparten. El amor existe, el deseo existe, pero falta estructura espiritual. Y sin estructura, lo que debía ser ligero se vuelve pesado. Lo que debía fortalecer comienza a desgastarse. Esto no significa que la relación sea falsa, sino que está demasiado expuesta, demasiado vulnerable. La fe enseña que el cuerpo guarda lo que la boca no dice, registra rechazos, pérdidas y abandonos. Cuando dos personas duermen juntas, estos registros se encuentran. Una despierta en la otra heridas que estaban latentes. Empiezan a surgir reacciones desproporcionadas, celos inexplicables, miedo al abandono, necesidad de control. Todo esto es el resultado de una conexión profunda que no se ha organizado espiritualmente. Por lo tanto, el matrimonio no es solo un paso formal, es una alineación. Organiza este intercambio, protege esta intimidad, crea un ambiente donde las cargas no se confunden, sino que se aceptan y sanan. Fuera de esta alianza, el intercambio ocurre, pero sin filtro, sin cuidado, sin protección. El cuerpo, al ser un templo, lo siente primero. La energía interior cambia, el descanso no es completo y la relación comienza a exigir más que una simple entrega. Muchos experimentan esto sin darse cuenta. Creen que es solo una fase, estrés, un problema externo. Pero el camino espiritual muestra que cuando el orden corporal se altera, todo lo demás lo resiente. La forma de pensar cambia, la sensibilidad espiritual disminuye y la persona comienza a distanciarse de lo que antes tenía sentido, no por rebeldía, sino por cansancio interior. Esta explicación no pretende acusar, sino aportar claridad. Cuando uno comprende que el cuerpo es un templo, las decisiones empiezan a tomarse con mayor responsabilidad. La persona empieza a comprender que no se trata solo de vivir juntos o compartir la cama, sino de compartir todo lo que uno es. Y esto requiere preparación, madurez y protección espiritual. Y a medida que esta comprensión se profundiza, se hace más fácil ver por qué ciertos entornos, hábitos y rutinas dentro del hogar intensifican aún más este trastorno y continuar normalmente con la explicación. Si una frase resume lo que este pasaje evoca en ti, simplemente escribe en los comentarios: mi cuerpo es un templo. Llega un punto en que el desorden deja de ser meramente interno y empieza a crear espacio. No es algo que se ve, no hace ruido, no llega sin previo aviso. Es como una puerta invisible que se abre lentamente mientras la rutina continúa con normalidad. Y lo más peligroso es que esto ocurre precisamente a través de hábitos comunes, cosas que parecen inofensivas, decisiones repetidas sin reflexionar. En el ámbito espiritual, nada es neutral. Todo genera movimiento, todo produce impacto. Incluso cuando una persona cree que simplemente vive como los demás, esta puerta no se abre porque alguien haya decidido conscientemente hacer algo mal. Se abre porque el orden se ha roto gradualmente. Primero viene la justificación, luego la adaptación, luego la estandarización. La mente se ajusta, el corazón se asienta y la fe comienza a enfriarse sin que nadie se dé cuenta exactamente de cuándo sucedió. La oración,
que antes fluía libremente, ahora se pospone. La presencia de Dios que antes se sentía parece distante, no como un castigo, sino como un distanciamiento gradual. En el catolicismo sobrenatural se entiende que los hábitos crean un entorno, y el entorno espiritual influye directamente en el ser interior de una persona. Cuando ciertos límites dejan de existir, el espacio se vuelve vulnerable, el trastorno emocional comienza a crecer, la confusión mental se instala y lo que antes era claro se vuelve confuso. Las decisiones simples se vuelven difíciles. La persona comienza a actuar automáticamente, sin discernimiento, sin paz interior. Dormir juntos, sin la protección del sacramento, es uno de esos hábitos que parecen comunes, pero que conllevan un enorme poder espiritual. La intimidad sin orden crea un campo de exposición constante. Las emociones se vuelven más inestables, los conflictos se intensifican y la sensibilidad espiritual disminuye. La fe no desaparece, pero pierde su calidez. La persona sigue creyendo, pero ya no siente el mismo impulso de orar, de buscar, de silenciar su corazón ante Dios. Esta es una verdad oculta que rara vez se explica. Muchos creen que el distanciamiento de la oración se debe a la falta de tiempo, el cansancio o una rutina apretada, pero la mayoría de las veces proviene de un ambiente interior desorganizado. Cuando la puerta invisible se abre, la primera señal es la frialdad espiritual. Ya no hay un deseo profundo de conversar con Dios. La oración se convierte en una obligación, no en un encuentro, y esto genera culpa, que a su vez genera más distanciamiento, creando un círculo vicioso. Otra señal de esta puerta abierta es la confusión emocional. La persona ama, pero no se siente segura, confía, pero tiene miedo, está acompañada, pero se siente sola. Estas contradicciones no surgen de la nada, son el resultado de una conexión profunda sin alineamiento espiritual. La energía interior se divide, la mente se cansa, el corazón se cierra para protegerse. Todo esto sucede entre bastidores de la vida cotidiana, sin que se perciba la raíz. La Iglesia siempre ha advertido que el mal rara vez entra por la puerta principal, entra por la distracción, la repetición y la falta de vigilancia. No se trata de pecados grandes y visibles, sino de pequeñas faltas acumuladas. Cuando se descuida la oración, cuando el dormitorio deja de ser un espacio de paz, cuando la intimidad pierde su significado sagrado, algo empieza a ocupar ese espacio vacío. Y ese algo nunca trae claridad, siempre trae confusión. Este distanciamiento espiritual no significa que Dios se haya distanciado, significa que la persona ya no puede percibirlo con la misma sensibilidad. La mentalidad cambia. Lo que antes le molestaba ahora parece normal. Lo que antes se cuestionaba ahora se defiende. La conciencia se adapta al desorden para evitar el sufrimiento. Y este es uno de los impactos más profundos de la apertura de esta puerta invisible. Con el tiempo, la persona siente que algo anda mal, pero no sabe qué es. Busca respuestas en todo menos en la raíz espiritual. Cambia de entorno, altera su rutina, intenta distraerse, pero la inquietud persiste, porque la fuente del trastorno sigue activa. Mientras no se cierre la puerta, la confusión encuentra espacio para persistir. Este proceso no solo ocurre en el ámbito de la fe, afecta la forma de pensar, la claridad de decisiones y la visión de futuro. El camino de la persona se vuelve más pesado. Todo exige un esfuerzo excesivo. La transformación parece lejana. Y lo más curioso es que esto ocurre incluso cuando hay amor, buena intención y el deseo de hacer lo correcto. Porque la buena intención sin orden no sustenta el ser interior. Cuando comprendes esto, muchas cosas cobran sentido. Esa constante dificultad para orar antes de dormir, esa sensación de pesadez en la habitación, esa frialdad que surge precisamente en momentos donde debería haber unidad y paz. Nada de esto es casual. Hay una lógica espiritual en funcionamiento, silenciosa, paciente, esperando ser reconocida. La fe no funciona con el miedo, sino con la conciencia. Demostrar que esta puerta existe no busca generar culpa, sino despertar. Cuando una persona se da cuenta de que ciertos hábitos crean lagunas, comienza a
observar su propia rutina con más atención. Empieza a cuestionar lo que parecía demasiado normal. Empieza a buscar la alineación en lugar de la justificación. Y a medida que esta percepción madura, surge la necesidad de observar no solo el acto en sí, sino las señales que aparecen después, porque la puerta invisible siempre deja huellas, y continuar normalmente con la explicación. Si una palabra pudiera definir lo que este pasaje evocó en usted, simplemente escriba puerta invisible en los comentarios. Con el tiempo, la puerta invisible que se abre empieza a producir efectos que dejan de ser meramente espirituales y se hacen sentir en la vida cotidiana. Es entonces cuando muchas personas empiezan a perder la paz sin entender exactamente por qué. La vida continúa, la relación continúa, pero algo cambia en el ambiente interior. Las pequeñas discusiones se vuelven frecuentes, las palabras sencillas se convierten en fuente de conflicto y la sensación constante es la de estar siempre al borde de una mayor tensión. No es que el amor haya terminado, es que la tranquilidad se ha ido desvaneciendo poco a poco. Muchos reportan una fatiga persistente. Duermen, se despiertan, pero siguen exhaustos. No se trata de un cansancio físico común, es una carga interna, como si algo les quitara constantemente la energía. La persona comienza a vivir en piloto automático, sin entusiasmo, sin claridad, sin la disposición que antes tenía. Este tipo de agotamiento rara vez se asocia con la vida espiritual, pero surge precisamente cuando hay un desorden oculto que opera entre bastidores. Otra señal muy común es la dificultad para orar. No se trata de falta de fe ni de pérdida de la fe. La persona incluso quiere orar, sabe que debe hacerlo, pero algo la bloquea. La mente no se aquieta, el corazón no conecta. La oración se convierte en un esfuerzo, no en un encuentro, y esto genera frustración. Muchos empiezan a culparse, pensando que son espiritualmente fríos debido a su propia debilidad, cuando en realidad simplemente viven en un ambiente interior que ha perdido su alineación. Quizás la señal más dolorosa sea la sensación de vacío, incluso con alguien a tu lado. La cama está ocupada, la casa no está en silencio, pero el corazón se siente solo. Hay compañía física, pero falta una presencia profunda. Este vacío no se puede explicar con palabras y por eso muchas personas lo callan. Les da vergüenza admitir que algo anda mal porque, en teoría, todo debería estar bien. Este conflicto interno es una de las consecuencias más crueles del desorden espiritual. Estos dolores no aparecen todos a la vez, surgen fragmentados. Primero una discusión por aquí, luego un distanciamiento por allá, luego un cansancio constante. Poco a poco, la persona se acostumbra a menos paz, menos alegría, menos profundidad. La mentalidad cambia para sobrevivir. El corazón se cierra un poco para no doler tanto. Y así la persona sigue adelante, sin darse cuenta de que vive por debajo de lo que podría vivir. La Iglesia siempre ha enseñado que la paz es señal de alineación. Cuando empieza a faltar, es necesario observar algo con honestidad. No es normal vivir constantemente en tensión. No es normal sentirse agobiado donde debería haber descanso. No es normal perder el gusto por la oración cuando aún se tiene fe. Estas señales no son aleatorias. Indican una causa raíz que debe abordarse. Muchas parejas creen que estos problemas se deben únicamente a la rutina, el trabajo y las preocupaciones externas. Claro que todo eso influye, pero cuando la tensión es continua, cuando nada parece resolver el problema, cuando la sensación de vacío persiste incluso después de conversaciones e intentos de adaptación, es porque algo más profundo está en juego. Hay una verdad oculta tras estos dolores que casi nunca se revela. Dormir juntos, sin la protección del sacramento, crea una intimidad que no descansa. El alma no se relaja del todo. Siempre hay una expectativa silenciosa, una exigencia tácita, un miedo oculto. Esto genera una tensión constante, y la tensión, con el tiempo, roba la paz. La persona comienza a vivir en alerta, incluso sin saber por qué. El cuerpo lo siente, la mente reacciona, el espíritu se cansa. Por eso mucha gente dice, lo tengo todo, pero no me siento bien. Esta frase resume a la perfección el impacto de este trastorno. Tener a alguien a tu lado no garantiza la paz interior.
La paz nace de la armonía entre lo que uno experimenta y lo que uno es. Espiritualmente, cuando ambos se entran en conflicto, el vacío aparece como una señal de alerta. Este vacío no significa falta de amor, significa falta de orden. Y comprender esto lo cambia todo, porque la persona deja de culparse a sí misma, deja de culpar a los demás y comienza a ver el panorama completo. Empieza a comprender que ciertas decisiones, tomadas sin consciencia espiritual, generan profundas consecuencias emocionales e internas. Cuando la paz se desvanece, la vida pierde su color. Las pequeñas alegrías disminuyen, la esperanza se vuelve más frágil y el camino se vuelve pesado. La transformación parece lejana y la persona comienza a aceptar una vida espiritual tibia como si fuera normal, pero no lo es. La fe nunca fue concebida para vivirse con un peso constante. Estas señales existen para despertar, no para condenar. Son invitaciones silenciosas a la reflexión. Cuando alguien se reconoce en estos dolores, algo comienza a despertar en su interior. La persona comprende que necesita ir más allá de las explicaciones superficiales y llegar a la raíz espiritual de lo que está experimentando. Y es precisamente en este punto donde surge la necesidad de entender que dormir juntos no se trata solo de compartir espacio, sino de compartir dirección, energía y destino interior, y así sucesivamente con la explicación. Si una frase resume lo que este pasaje evoca en ti, simplemente escribe "Mi paz importa" en los comentarios. Existe una idea errónea muy común que pocas personas comprenden al experimentar la situación. Dormir juntos parece, a primera vista, lo mismo que caminar juntos. Para muchos, compartir la cama suena como señal de compromiso, compañerismo y unidad. Pero espiritualmente, estas dos cosas son muy diferentes. Dormir juntos puede generar cercanía física e incluso emocional, pero caminar juntos, en un sentido más profundo, implica dirección, alineación y protección. Y ahí es precisamente donde muchas personas se pierden sin darse cuenta. La PINI, intimidad sin compromiso espiritual, crea un sentimiento de unidad, pero no construye una base sólida. Es como dos personas que caminan juntas sin saber exactamente a dónde van. Hay compañerismo, hay afecto, pero falta un eje común para organizar las decisiones, la mentalidad y cómo afrontar las dificultades. Cuando surgen los problemas, cada persona reacciona según sus propias heridas, su propia historia, su propio miedo. Y esto genera conflicto, tensión e inseguridad. El sacramento del matrimonio no existe para romantizar la relación ni para burocratizar el amor. Existe para proteger. Cuando dos personas se unen sacramentalmente, no solo declaran su amor, sino que presentan esta unión ante Dios. Esto lo cambia todo. La relación deja de ser simplemente entre dos personas y comienza a tener una cobertura espiritual que las sostiene en momentos de crisis, duda y fragilidad. Esta protección no es simbólica. Se manifiesta en la forma de afrontar los conflictos, en la paz que se busca y en la fuerza para perseverar. Sin esta alianza, la cohabitación se expone emociones crudas, expectativas desalineadas y exigencias silenciosas. Una persona se entrega por completo, pero no se siente del todo segura. Ama, pero teme perder. Confía, pero se protege. Esta contradicción interna genera un desgaste continuo. La intimidad, que debería fortalecerse, comienza a generar tensión. Y esto ocurre incluso con buena intención, afecto y el deseo de que funcione. Caminar juntos espiritualmente significa seguir la misma dirección interior. Significa que las decisiones no se toman solo en función del momento, sino de un propósito mayor. En el matrimonio existe un pacto que organiza este camino. Fuera de él, cada paso se vuelve vulnerable a las emociones del día, las inseguridades y las circunstancias externas. El camino se vuelve inestable y la persona comienza a vivir siempre intentando ajustar algo que nunca se asienta del todo. Muchos confunden la libertad con la falta de compromiso espiritual. Creen que vivir juntos, compartir una rutina y una cama es prueba suficiente de unión. Pero, en la práctica, esto crea una relación donde todo es intenso, pero frágil.
Cualquier trastorno parece amenazarlo todo. Cualquier conflicto se convierte en una posibilidad de ruptura. Esta inestabilidad afecta directamente la paz interior, la claridad mental y la capacidad de construir algo sólido. El matrimonio, contrariamente a lo que muchos creen, no aprisiona, ancla, proporciona una base, crea un espacio donde las vulnerabilidades pueden aflorar sin miedo, porque existe un compromiso que las sostiene. Esto no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de un rumbo. La diferencia entre dormir juntos y caminar juntos reside precisamente ahí. Uno comparte el momento, el otro comparte el camino. Cuando la convivencia ocurre sin esta bendición, la exposición es constante. Las heridas del pasado entran en la relación sin filtro. Las expectativas tácitas se transforman en frustración. El miedo al abandono se mezcla con el deseo de cercanía. Y todo esto ocurre entre bastidores, sin que las personas puedan explicar exactamente por qué se sienten tan agotadas emocionalmente. Esta exposición constante pasa factura. La persona comienza a moldearse para no perder al otro, renuncia a partes de sí misma, silencia la incomodidad y acepta menos de lo que desearía. Esto mina la autoestima, la identidad y la fuerza interior. La transformación personal se estanca porque la energía se destina únicamente a mantener la relación en funcionamiento, no al crecimiento espiritual. Una unión bendita organiza el ser interior, alinea expectativas, fortalece decisiones y crea un ambiente donde el amor puede madurar sin prisas. La intimidad sin compromiso espiritual, en cambio, lo acelera todo, pero no lo sostiene. Al principio parece intensa, pero con el tiempo se vuelve pesada. Y esta carga no proviene del amor, sino de la falta de protección. Cuando se comprende esta diferencia, muchas cosas se aclaran. La persona se da cuenta de que no estaba mal sentirse insegura, cansada o vacía. Simplemente vivía en una relación que exponía más de lo que protegía. Esta conciencia no viene a acusar, sino a despertar. Ayuda a comprender que caminar juntos requiere más que proximidad física. Requiere alineación espiritual. Y a medida que se asimila esta verdad, surge la necesidad de observar cómo el entorno, la habitación, los hábitos y la rutina diaria refuerzan o debilitan esta exposición y continuar normalmente con la explicación. Si una palabra resume lo que este pasaje evoca en usted, simplemente escriba protección espiritual en los comentarios. Cuando el desorden espiritual ya se ha instalado silenciosamente, comienza a depender de elementos muy concretos de la vida cotidiana. No se limita al ámbito de las emociones o la confusión, empieza a fortalecerse a través de los entornos, objetos y hábitos que rodean la vida de una persona. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque casi nadie imagina que cosas tan sencillas puedan tener un impacto tan profundo en el ser interior. El dormitorio, por ejemplo, nunca es solo un dormitorio. Es un espacio de descanso, vulnerabilidad, intimidad y silencio. Espiritualmente, es uno de los lugares más sensibles de la casa. Cuando este ambiente se comparte sin bendición, sin oración y sin conciencia espiritual, deja de ser un lugar de descanso y se convierte en un punto de exposición. La persona entra allí cada día con el peso de la rutina, las preocupaciones y las emociones sin resolver, y no encuentra un espacio de retiro. Al contrario, encuentra inquietud. La cama, que debería ser un lugar de paz, termina convirtiéndose en un espacio de confusión espiritual, no por malicia, sino por acumulación. Todo lo que no se resolvió durante el día reposa allí. Pensamientos desbocados, tensiones no expresadas, frustraciones silenciosas. Cuando no hay una alianza espiritual que sustente esta intimidad, la cama empieza a acumular cargas que no encuentran descanso. El cuerpo se acuesta, pero el alma no descansa. La mente se acelera, el corazón se siente pesado y el sueño se vuelve superficial. Otro factor que intensifica este trastorno es la ausencia de símbolos de fe en el entorno. Puede parecer insignificante, pero no lo es. Los símbolos no son decoración, son signos de presencia, de recuerdo, de dirección espiritual. Cuando un hogar no tiene un signo visible de fe, la vida
espiritual se ve relegada a un segundo plano en la vida cotidiana. Se recuerda a Dios solo en momentos puntuales y no como parte de la rutina. Este sutil distanciamiento debilita la sensibilidad espiritual y hace que el entorno sea demasiado neutro para mantener la paz interior. Gradualmente, la mentalidad de una persona cambia. Empieza a separar la fe de la vida práctica. Reza cuando puede, piensa en Dios cuando lo recuerda, pero no lo integra en su rutina diaria. Y donde no hay integración, hay división. Esta división interna crea espacio para que crezca la confusión. Empieza a tomar decisiones sin discernimiento espiritual, basándose solo en el momento, los sentimientos o la conveniencia. El impacto de esto aparece más tarde, cuando la persona se da cuenta de que ha perdido claridad, firmeza y rumbo. Abandonar la oración nocturna es una de las señales más claras de este trastorno. La noche siempre ha sido un momento sagrado en la tradición de la fe. Es el momento de rendirse al día, de estar en silencio, de alinear el corazón. Cuando se pierde este hábito, la persona se va a dormir cargando con todo sola. No se rinde, no confía, no descansa en Dios. Esto genera una acumulación emocional que se manifiesta en ansiedad, irritación y fatiga constante. La oración nocturna no es un detalle, es un cierre espiritual del día. Sin este cierre, la habitación se convierte en un mero espacio físico. No hay protección, ni refugio, ni orden. La persona empieza a despertarse cansada, incluso después de haber dormido. Empieza a sentir un peso inexplicable y a menudo intenta resolverlo cambiando cosas externas, cuando la raíz del problema reside en el entorno espiritual que ha sido descuidado. Estos hábitos no surgen de una decisión consciente de distanciarse de Dios. Surgen del ajetreo de la vida diaria, de la adaptación, de la normalización. Una persona deja de rezar una noche, luego otra, hasta que se convierte en la norma. Elimina símbolos, simplifica el entorno, hasta que la fe ya no tiene un espacio visible en el hogar. Todo esto ocurre entre bastidores de la vida cotidiana, sin querer, pero con consecuencias reales. Cuando el entorno pierde su carácter sagrado, la vida espiritual se debilita. Y cuando la vida espiritual se debilita, el desorden encuentra terreno fértil. Las emociones se vuelven más inestables, la paciencia disminuye y los conflictos aumentan. No porque las personas sean malas, sino porque viven en un espacio que no sustenta el ser interior. El entorno influye más de lo que uno podría imaginar. La fe católica siempre ha enseñado que el hogar es una extensión de la vida espiritual. Lo que se vive en el hogar moldea el alma. Por lo tanto, cuando el dormitorio deja de ser un lugar de paz, cuando la cama se convierte en un espacio de inquietud, cuando se abandona la oración, algo comienza a desmoronarse en el interior. La transformación interior se bloquea, el camino espiritual se vuelve pesado y la persona comienza a vivir en modo supervivencia. Comprender esto cambia la forma en que ves tu propia rutina. Empiezas a darte cuenta de que no se trata solo de dormir juntos, sino de cómo lo experimentas, en qué entorno, con qué hábitos, con qué conciencia. La verdad oculta es que la espiritualidad se construye en la vida cotidiana, en pequeños gestos, en detalles que parecen irrelevantes, pero que sostienen o debilitan el alma. Y a medida que esta conciencia se profundiza, se hace imposible no notar que ciertos entornos y hábitos actúan como amplificadores del desorden, preparando el terreno para consecuencias aún más profundas, y continuar normalmente con la explicación. Si una palabra resume lo que este pasaje evoca en ti, simplemente escribe "mi entorno importa" en los comentarios. Cuando una bendición se retrasa, muchos la interpretan como abandono, castigo o rechazo, pero esta interpretación no corresponde a la realidad espiritual. Dios no castiga a quienes yerran, respeta las decisiones. Lo que ocurre no es una represalia celestial, sino una consecuencia natural de vivir fuera del orden creado para proteger, alinear y sustentar la vida interior. La bendición no desaparece, simplemente no encuentra espacio para manifestarse plenamente. Hay una gran diferencia entre negar algo y no poder acceder a algo. Cuando una persona vive fuera del orden espiritual, sigue siendo amada, sigue siendo cuidada, pero comienza a caminar con limitaciones invisibles. Las gracias pueden acercarse, pero se encuentran con bloqueos.
Es como una puerta que no está cerrada, pero tampoco completamente abierta. La persona siente que algo está cerca, pero nunca llega por completo. Esta sensación de casi, de espera constante, de estancamiento, es una de las señales más claras de que la bendición se ha retrasado. Esto no solo ocurre en el ámbito emocional, afecta las decisiones, la claridad mental, el rumbo de la vida y el crecimiento espiritual. El camino se ralentiza. La transformación interior siempre parece incompleta. La persona ora, intenta, busca, pero siente que algo la bloquea. No porque Dios no responda, sino porque la vida está organizada de tal manera que impide la plena acción de la gracia. La fe no fluye cuando hay conflicto entre lo que uno cree y lo que vive. El orden espiritual no existe para limitar la felicidad, sino para canalizarla. Cuando este orden se rompe, las consecuencias se hacen patentes. Las cosas empiezan a ir mal sin razón aparente. Los proyectos se estancan. La paz no se consolida. La alegría va y viene demasiado rápido. La persona experimenta una fe con altibajos, sin estabilidad. Esto genera fatiga, frustración y a menudo una mentalidad de conformidad, como si vivir así fuera normal. La verdad oculta es que muchas gracias requieren alineación. Dios respeta la estructura que Él mismo creó, no porque sea rígido, sino porque esta estructura protege a la humanidad de sí misma. Cuando alguien vive fuera de este orden, no es que Dios se niegue a bendecir, sino que la persona no está en condiciones de recibir. Es como intentar sostener algo precioso con las manos abiertas. La gracia se escapa, no por malicia, sino por falta de preparación. Muchas personas, sin darse cuenta, posponen recibir bendiciones. Dicen que ya resolverán, organizarán y resolverán las cosas más tarde. Mientras tanto, se adaptan a la ausencia de paz, la falta de claridad y la frialdad espiritual. Llaman a lo que se ha convertido en la norma una fase, y este aplazamiento constante crea un profundo impacto en el alma. La persona empieza a creer que ya no lo merece, que así son las cosas, que Dios debe estar distante. Pero esta es una interpretación distorsionada de la realidad. Una bendición retrasada no significa una promesa cancelada, significa una promesa que espera ser alineada. Dios está listo para actuar, pero no fuerza su entrada. Espera a que la persona reorganice su ser interior, ajuste su camino, revise sus hábitos y decisiones. Este proceso requiere valentía porque desafía las zonas de confort, las viejas justificaciones y las decisiones que se han normalizado con el tiempo. Cuando una persona empieza a comprender esto, algo cambia en su perspectiva sobre su propia historia. Deja de victimizarse y empieza a asumir responsabilidad espiritual, no con un sentimiento de culpa, sino de conciencia. Se da cuenta de que ciertas dificultades no son ataques, sino advertencias. No son castigos, sino invitaciones a la reorganización. Este cambio de mentalidad es el comienzo de una verdadera transformación. La fe madura cuando comprendemos que Dios obra con principios. Él no cambia estos principios para adaptarlos a las decisiones humanas, porque eso nos expondría al caos. Al contrario, nos llama a alinear nuestras decisiones con lo que ya se ha establecido como el camino de la vida. Cuando esto sucede, las gracias que estaban bloqueadas comienzan a fluir con naturalidad. La paz regresa, la claridad aumenta y la vida espiritual se profundiza. Mientras, la bendición se demora. La persona vive con una fe incompleta, no porque falte Dios, sino porque falta orden. Y el orden no es rigidez, es organización interior. Es poner cada cosa en su lugar. Cuando esto empieza a suceder, incluso antes de cualquier cambio externo, algo se ajusta internamente. El peso disminuye, la esperanza regresa, el camino se vuelve más ligero. Esta comprensión no surge de la noche a la mañana. Se revela gradualmente, a medida que la persona observa los patrones en su propia vida, los ciclos recurrentes, los bloqueos persistentes. Nada de esto es casual. Todo apunta a la necesidad de alinear la vida con lo que uno cree, y a medida que esta conciencia crece, se hace evidente que la bendición no se niega, simplemente se está esperando un reposicionamiento interno, para luego proceder normalmente con la explicación. Si una palabra resume lo que este pasaje evoca en usted, simplemente escriba
alineación en los comentarios. Sí, hay una salida. Y no empieza con exigencias, miedo ni presión. Empieza con la conciencia. Cuando una persona comprende que lo vivido hasta ahora no fue un error irreversible, sino una etapa marcada por decisiones tomadas sin claridad espiritual, algo se abre en su interior. Dios no cierra las puertas a quienes deciden regresar. Él reorganiza los caminos. La fe católica siempre ha enseñado que el regreso es posible porque la misericordia no depende del pasado, sino de la decisión presente. El primer paso en este camino es dejar de huir del silencio. La confesión, a menudo malinterpretada, no es un tribunal, sino un espacio de reorganización interior. Allí, la persona no acude a ser humillada, sino a reorganizarse. Cuando se verbaliza lo oculto, el peso comienza a aliviarse. Lo confuso adquiere un nombre. Lo bloqueado comienza a desbloquearse. La confesión no solo cambia la relación con Dios, sino también la forma en que la persona se ve a sí misma. Junto con esto, la oración recupera su lugar. No esa oración forzada, dicha por obligación, sino una oración sencilla y honesta, hecha desde la verdad. Cuando alguien decide hablar con Dios sin máscaras, algo se alinea. La oración se convierte en un encuentro, no en una actuación. Incluso breve, incluso imperfecta, comienza a reorganizar el ser interior. Es como si el alma poco a poco volviera a su lugar. Pero nada de esto funciona sin una decisión consciente. Dios respeta profundamente la libertad humana. No impone cambios, responde a las decisiones. Cuando una persona decide cambiar de hábitos, no por miedo, sino por comprensión, el entorno espiritual comienza a transformarse. Pequeños cambios producen grandes impactos. Lo que antes era una rutina automática se vive con intención. La mentalidad cambia y con ella las decisiones también. Cambiar de hábitos no significa perfección inmediata, significa una dirección clara, significa observar tu habitación, tu rutina, tu forma de experimentar la intimidad y preguntarte honestamente, ¿esto me acerca o me aleja de la paz? Esta simple pregunta tiene un poder enorme. Cuando se formula con sinceridad, conduce a decisiones que protegen, no que exponen. Y la protección espiritual no es aislamiento, es alineación. Dios restaura cuando encuentra espacio, protege cuando encuentra apertura, reorganiza cuando una persona decide abandonar la confusión y caminar hacia el orden. No es un proceso mágico, pero es profundo. Poco a poco, la paz comienza a regresar. La mente se calma, el corazón se aquieta. La oración deja de ser una carga. Las noches se vuelven más ligeras. El entorno cambia porque el ser interior cambió primero. Muchos creen que el camino de regreso requiere grandes gestos, cambios radicales inmediatos, pero la mayoría de las veces comienza con algo simple: reconocer que las cosas no pueden seguir así. Este reconocimiento no es una derrota, sino madurez espiritual. Es el comienzo de una verdadera transformación. A partir de entonces, cada decisión se toma con más conciencia, más cuidado, más verdad. Cuando una persona elige el camino correcto, no pierde nada de valor. Al contrario, recupera lo que se le estaba agotando sin darse cuenta. Recupera la paz, la claridad, la fuerza interior. Recupera la capacidad de descansar sin culpa, de amar sin miedo, de vivir su fe sin cargas. Este es el impacto más hermoso de la reorganización espiritual. La vida recupera su sentido. Dios no espera la perfección para actuar. Espera que alguien tome una postura. Cuando alguien toma una postura, incluso con debilidades, el cielo responde con cuidado, no con condenación. La protección comienza a restablecerse. Las brechas comienzan a cerrarse. El camino, antes pesado, comienza a volverse ligero. Y esto no sucede porque todo se haya vuelto fácil, sino porque todo se ha alineado. Este camino de retorno no borra el pasado, sino que le da un nuevo significado. La persona comienza a ver su historia con más compasión y menos culpa. Comprende que muchas decisiones se tomaron sin guía, sin claridad, sin apoyo espiritual, y esta comprensión genera madurez, no complacencia. Genera fuerza para hacer las cosas de manera diferente a partir de ahora. Cuando el orden comienza a restaurarse, las gracias que se habían retrasado encuentran espacio para fluir.
la fe se profundiza. La relación con Dios se vuelve más íntima. La vida espiritual deja de ser una lucha constante y se convierte en un lugar de descanso. Todo esto comienza en el interior, en silencio, en el fondo del alma, y a medida que este proceso se afianza, surge naturalmente el deseo de proteger lo que se ha restaurado, porque la persona llega a comprender que el orden espiritual no es una carga, sino un cuidado, y la explicación continúa normalmente. Si una palabra resume lo que este pasaje evoca en ti, simplemente escribe "nuevo comienzo" en los comentarios. Todo lo dicho hasta ahora no pretendía señalar con el dedo ni generar culpa. Este mensaje existe como una forma de cariño, casi como una advertencia, susurrada, de esas que solo alguien que ama de verdad se molestaría en dar. No es una acusación, es una advertencia, no es una condena, es protección, porque en la vida espiritual, ignorar las señales casi siempre cuesta más que afrontarlas con honestidad. Cada persona que escucha esto ahora tiene una historia diferente, un contexto diferente, decisiones tomadas en diferentes momentos de su vida, y aquí nadie está encasillado. La invitación es diferente. Se trata de mirar tu propio camino con honestidad, sin máscaras, sin defensas automáticas. Se trata de permitir que esta reflexión te llegue al corazón y provoque preguntas que quizás has evitado durante mucho tiempo. En algún momento, casi todos hemos sentido esa inquietud silenciosa, esa sensación de que algo no andaba bien, incluso cuando todo parecía normal por fuera. Este mensaje toca precisamente ese punto, no para presionar cambios inmediatos, sino para despertar la conciencia, porque la conciencia transforma más que el miedo. Cuando una persona comprende, cambia por convicción, no por obligación. Quizás algunas cosas hayan cobrado sentido en tu vida, quizás otras aún te generen resistencia, y eso es natural. El proceso espiritual no se da en línea recta, se da en capas, en revelaciones que se van acomodando gradualmente. Lo importante es no ignorar lo que te ha conmovido profundamente. Lo que te ha molestado suele ser precisamente lo que necesita atención. Dios no fuerza los caminos, Él invita, Él espera, respeta el tiempo de cada uno, pero también advierte, guía y protege, y a menudo lo hace mediante mensajes sencillos, conversaciones francas, reflexiones que parecen comunes, pero que contienen una profunda verdad. Esta es una de esas conversaciones, no para quitarte nada, sino para preservar lo más valioso, tu paz, tu fe, tu claridad interior. Si en algún momento sentiste que este mensaje te hablaba directamente, no como una exigencia, sino como un gesto de cariño, eso ya es una señal importante. Significa que algo en tu interior está atento, sensible, abierto, y esta apertura es el primer paso hacia cualquier transformación verdadera. Nada necesita resolverse ahora, nada necesita ser forzado. La invitación es simplemente a no volver a cerrar los ojos. La espiritualidad sana no oprime, guía, organiza, aporta ligereza incluso cuando exige un cambio. Cuando algo viene de Dios, aunque sea desafiante, trae paz profunda al corazón, y es esta paz la que sirve de brújula. Si algo aquí ha aportado claridad, comprensión, una nueva perspectiva sobre decisiones y hábitos, eso ya es un resultado. Si te animas, escribe en los comentarios simplemente la frase "Este mensaje me llegó", no como una exhibición, sino como un simple gesto de reconocimiento interior. A veces expresarlo con palabras ayuda a consolidar lo que el corazón ya ha comprendido. Y si quieres seguir reflexionando sobre este tema, aquí tienes un video que profundiza aún más en el tema y conecta todo lo dicho hasta ahora. Quédate conmigo. Si has llegado hasta aquí es porque esta conversación realmente te ha conectado. Y cuando el contenido te conmueve a este nivel, vale la pena continuar este viaje juntos. Suscribirse al canal es una forma sencilla de decir que este tipo de reflexión te ayuda, te guía y marca la diferencia en tu vida espiritual. La idea es seguir compartiendo mensajes que te clarifiquen, te protejan y te ayuden a ver las cosas con más calma y conciencia. Si esto te resuena, deja un comentario con la frase "Este mensaje era para mí". Es una forma de recordar este momento, de reconocer lo que más te impactó. Y si esta conversación te aclaró las cosas
Un me gusta ayuda a mantener este contenido vivo y a llegar a otras personas que también buscan respuestas similares. Y no acaba ahí. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza aún más en todo lo que hemos discutido. Haz clic y continúa viéndolo.